Listo, adelante, Ricardo. Bien, primero. mm, Sí se ve, ¿verdad? Sí, Bien, pues primero, buenos días. Mi nombre es Ricardo Sebastián Gerero Núñez. Me tocó exponer el capítulo 5, que son las redes Torus. Y bien, pues la materia es redes en chip. El docente es Remberto Sandoval Arechiga. Y bueno, pues vamos a empezar. Bien, primero, vamos a empezar con las características principales que tiene este tipo de red. La primera es que tiene una muy buena diversidad de ruta, un buen equilibrio de carga y que todos los canales son bidimensionales. Ahora, ah, perdón, es bidireccionales, perdón, ahí me equivoqué. ¿Qué quiere decir que sean bidireccionales, que pueden como dar como recibir? Y esto nos ayuda a que este tipo de red tenga una eficiencia muy alta, tanto en pines como con las terminales. Una de las desventajas que esta red tiene es que el tiempo de latencia es más alto que el mínimo existente. Entonces, más adelante, conforme se avance en la presentación, se va a mostrar una gráfica y tablas que pues les voy a enseñar cómo es que la latencia va creciendo según las dimensiones que se utilicen. Ahora, ¿por qué digo dimensiones? Esta red tiene mm, dimensiones variables, entonces mientras más crece, la latencia más crece. Ahora, eh, algo que estuve leyendo en el libro y también conforme estuve investigando es que las personas que tienen experiencia con redes eh, de todo tipo pueden saber cómo se va a comportar la red solamente por el número de dimensiones que tiene. Les doy un ejemplo. Es lo que les acabo de mencionar, que una persona que ya tiene experiencia, ya sabiendo que tiene dimensiones más grandes, la red se va a comportar mejor, pero con la desventaja de que la latencia va a crecer un poco. Eh, Ahora, cuando tenemos una dimensión más pequeña, la latencia que predomina eh, es la latencia, no, perdón, cuando la dimensión es más pequeña, la latencia que denominas la de los saltos, y cuando las dimensiones crecen, la latencia que aumenta es la de serialización. Ahora, ¿qué es la latencia de serialización? Es cuando tenemos información, mensajes, y tenemos que dividir esa información por secciones. Eso vendría siendo la latencia de serialización. Y cuando tenemos la latencia mínima, en este tipo de redes es cuando estamos entre 2 a 4 dimensiones. Y como les digo, más adelante se va a presentar algunas tablas. Bien, ahora tenemos aquí dos ejemplos de lo que es la red Torus. El primero, si se fijan de este lado, es la figura 1. Mm, si se fijan, primero, la nomenclatura es con K, que la K nos simboliza los nodos y la N nos dice el número de dimensiones. Si se fijan ahora sí en la figura 1, dice que son tres nodos, que es 1, 2, 3, y es de dos dimensiones. ¿Qué quiere decir que es de dos dimensiones? Si se fijan, de este lado, este como círculo es una dimensión y la segunda sería este de aquí. Eso es una red Toru de tres nodos y dos dimensiones. Ahora, eh, el número de nodos en total lo tendríamos como resultado de la fórmula de n. N mayúscula significan los nodos y es el número de, sí, pues de terminales
por la dimensión, no, elevado a la dimensión, perdón. Y así obtendríamos el número de nodos. Ahora, cada terminal, cada esfera que vemos, bueno, círculo, representa un switch y por él pasa, pasa información. Ahora, si se fijan, va de nuevo retomándolo, en la figura 1 tenemos dos dígitos, no sé si lo pueden apreciar, el 00, 01, 02, y obviamente cada uno tiene su dirección, por eso están numerados, para que se den cuenta que cada uno tiene su dirección y obviamente por ahí pasa pues información. Ahora, la ventaja que tiene esta red es que las redes son simétricas y eso nos va a ayudar bastante con el balance que tiene la carga. Si se fijan, aquí se puede ver que son simétricas, o sea, siempre va a tener el mismo número de nodos, o sea, todo es completamente simétrico. Ahora, en la figura 2, aquí no le puse el nombre, ¿por qué no? Porque quiero que, pues para que vean cómo se nombra este tipo de redes. Perdón, traigo la garganta un poquito seca. En este caso, esta red torus en la figura 2 sería una de 4 nodos y de una sola dimensión. Va de nuevo, los nodos son estas pequeñas terminales que tenemos aquí, son 4 y nada más tendríamos una dirección. Esa sería pues la forma de nombrarla, ¿no? Ahora, pasando con la tercera, aquí lo que vemos es el siguiente paso. Si ahora al ejemplo, lo retomo, de la figura 2, que nada más tenemos una dimensión, tenemos la misma cantidad de nodos y le subimos nada más una dimensión, quedaría exactamente de esta forma. Si se fijan, son los 4 nodos, pero como les mencioné, ahora son 2 dimensiones, ya nada más no es una. Ahora, pasándonos a la figura 4, podemos ver cómo es que se comporta. Es la forma genérica que tenemos para agregar dimensiones de forma iterativa. Esa sería la representación de cómo sería. Ahora, tomando un poco las gráficas, vamos a pasar ahora a lo que es la parte del rendimiento de esta red. Ahora, lo que tenemos es la diversidad de camino, que como se menciona, como son, mientras más dimensiones tenemos, más caminos se generan. Por lo tanto, si en algún momento llega a fallar un camino, la información no se pierde, solamente tardaría un poco más en llegar al destino, pero la información no se perdería, nada más buscaría otra forma de llegar a su destino. Lo que lo vuelve un poco de fácil acceso, ya que en el momento en el que falle cualquier cosa, es rápidamente reprogramable. Ahora, lo de la carga balanceada, ¿a qué se refiere con lo de la carga balanceada? Es que se distribuye la carga, eh, por lo mismo de que hay muchos caminos, toda la información se distribuye en todos los caminos, no nada más va por un solo sendero, se divide. Entonces, eso nos ayuda para balancear la carga. Y pues obviamente eso incrementa con el número de dimensiones que existen. Y ahora, lo de la latencia. Si se fijan, tomando la gráfica, bueno, la figura 5, nos podemos dar cuenta, bueno, primero, el primer punto es que les dije que la latencia mínima se presenta cuando estamos de 2 a 4 dimensiones, que si se fijan es esta línea de aquí, que es la latencia mínima. Este es la mínima latencia que podemos tener con este tipo de red. Cuando es muy alta, la que denomina es la de serialización, que es esta parte de aquí. Y cuando es muy baja, la que domina
es, pues nada más es la latencia. Este término no sé cómo traducirlo, el TH, pero es el tipo de latencia que se presenta aquí. Ahora, vamos a pasarnos a lo que es un caso de estudio. Primero, nos vamos a enfocar en lo que es la máquina J, que es una colaboración con Intel en el año de 1991. Y mm, la función que tenía esta multicomputadora era mandar mensajes. Ahora, esta computadora se conectaba con diferentes dispositivos, tanto de entrada como de salida, y era posible mandar mensajes. Dice, en una sola instrucción, esta computadora mandaba mensajes fuera del procesador a los elementos, ya sea de entrada o salida. La configuración que tiene esta computadora es de 64 nodos, que sería un 8x8. Utiliza conectores de cable plano y tiene múltiples chasis, no sé si es correcto decirlo así. Los canales son de 15 líneas, 9 de ellos son destinados para datos y 6 de ellos son destinados para control. La latencia que este tiene es de 32 MHz, tiene un ancho de canal de 288 megabits por segundo y la latencia de serialización es de 1631.25 nanosegundos y la latencia total del sistema es de 3331 nanosegundos. La carga de canal es de 8 y ahora tomando esta gráfica de aquí es ahora vamos a explicar un poquito cómo se comporta la latencia de serialización. Como a la forma más sencilla a la que estuve investigando, lo dijo nuestro profesor, es como si en una ciudad, mientras existan automóviles o transportes más pequeños, es más fácil maniobrar la información, dar vueltas, mandarlos a otro lado. En cambio, imagínense esta misma ciudad, pero ahora con puros trailers como medio de transporte. Entonces sería más complicado el maniobrar la información o llevarla de un lado a otro, sería un poquito más complicado. Ahora, como se mencionó, la latencia aumenta pues dependiendo del tamaño del mensaje y mm, como se ve, bueno, esta parte, la sección de 16 palabras en el mensaje, la latencia es más alta, por eso se va hacia arriba. En cambio, la que es de 2 palabras se mantiene pues casi en el mínimo. Entonces eso sería más o menos un ejemplo de lo que sería eh, la latencia de serialización. Pues ya en sí eso es todo, profe. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Primeramente, ¿tú tienes alguna duda o algo que no te haya quedado muy claro? Nada más el término de esta gráfica, profe, el TH es el único como término como que no encontré la traducción. Esa es la latencia del encabezado, ¿no? El de H de header, Ok. ¿sí? Entonces, la Ujú. latencia del encabezado es, digamos, el retraso o el tiempo que tiene que transcurrir para que el encabezado, digamos, viaje a lo largo de la red, ¿no? Ok. Ujú. Pues esa en sí Entonces, era la única duda que tenía uh-huh. respecto al tema. Aquí algo interesante que creo que le falta a esta gráfica, déjame revisar en el libro nomás para ver si estoy correcto, sí. Aquí lo interesante de esta gráfica, si ustedes la analizan bien, dice que la latencia del encabezado baja conforme aumentamos la dimensión. No sé si a ti te llegue a quedar claro por qué sucede eso.
o alguien sí lo entienda o no lo entienda, ¿verdad? Porque aquí está en la gráfica, pero eh, no sé si está del todo claro el por qué sucede eso. A lo que estuve leyendo y escuchando, lo de la latencia del encabezado era pues los saltos, ¿no? Que tenía para los mensajes. A lo que Así es. usted decía era que eso sí me hizo un poquito curioso, que en los, pasándolo, pero tomándolo aquí, la latencia era la misma para todos, o sea, eso se mantenía constante, no cambiabas, lo único que cambiaba era lo de la serialización, pero no tenía nada que ver con la latencia. Pero en ese caso, pero en la otra figura no. Sí, en este En caso lo- sí. ajá. Ajá. Pero en este caso, si te fijas, sí cambia ahorita si nos concentramos nada más en el TH, si te Ujú, fijas, disminuye conforme aumento la dimensión de mi red. ¿Sí? Bueno, ujú. antes de esto, si quieres, ahorita regresamos a esto. A lo mejor falta explicar un poquito más atrás. No sé si puedes poner la diapositiva anterior. Otra más, perdón, creo que es la dos atrás. No, en esta. Sí, aquí creo que te faltó nada más mencionar algo, o cuando lo explicaste, creo que hubo un poquito de confusión. Sí, la K, ¿qué significaba? El K era el número de nodos. De nodos nada más. Mm, sí, a lo que decía es, la K es lo que nos indica la cantidad de nodos que tendremos. Pero si te digas ahí, esa figura uno son 9 nodos y tienes un 3. Son terminales, ¿no? Más bien. No son, esos son nodos. Ah, ok. Entonces, a ver, nodos o terminales, a final de cuentas, para nosotros ahorita no estamos metiéndonos tan abajo, podríamos significar, o puede significar lo mismo, ¿no? Pero es acá, lo que te faltó decir es que es el número de nodos o de terminales, como lo quieras ver, por dimensión. Entonces tienes 3 en la dimensión X y 3 en la dimensión Y. Por eso 3 por 3 te dan los 9. Ok, ¿Sí, ok, ok. Ricardo? Sí, 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 nada más, ok, faltó ser un poquito más claro en ese aspecto. exactamente. El por dimensión. ¿Sí? Entonces, te digo porque eso está relacionado con la otra gráfica, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante aquí decir que cuando yo aumente, imagínate que tú tienes, bueno, ahorita son poquitos nodos, ¿no? Digamos que tienes esos 9. eh, y esos 9 los vas a poner en una sola dimensión. Si esos 9 los pones en una sola dimensión, es más, vámonos con el ejemplo que ya tienes ahí, la figura 2. Ujú. Ahí tienes 4 nodos en una sola dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo sería el dibujo de esos mismos 4 nodos en 2 dimensiones? Sería, pues, como se ve en esta figura, ¿no? Así. No, porque aquí si te digas ya tienes más nodos. Yo lo que te estoy diciendo, los mismos 4 nodos, haz de cuenta, no quiero que aumentes el número de nodos, lo único que quiero es que aumentes las dimensiones. ¿Cómo quedaría? Una de 4 nodos en 2 dimensiones, ¿verdad? Exacto. A ver, dame un momentito. Sí, sí, sí. No sé si quieres que pongamos una pizarra para hacer el dibujo. Vamos haciéndolo, ¿no? Ah, ok, bueno, perfecto. Ahí en el Paint. Sí, lo más básico. O sea, entonces sería cuatro, 4 nodos en 2 dimensiones. Ujú. Entonces sería más o menos así. Bueno, aquí, aquí. No sé si puedes dibujar también los canales. Ándale, exacto. Aquí, aquí, y quedaría algo más o menos así. Sería más o menos Sí, así, ¿no? exacto. Y no sé si puedas poner al lado el de los 4 con una sola dimensión.
para platicar un poquito de las comparaciones. ¿Sí? A lo mejor copiar y pegar la pantalla, no sé. Ok, excelente. Entonces, si te digas, sí, no importa, es nomás para darnos una idea, ¿no? Ujú. Y bueno, no seas malito, si puedes ponerle los mismos números 0, 1, 2 y 3 a los nodos, por favor, nomás para identificar. Ujú. Entonces, si se fijan, ¿cuántos saltos tengo que dar en la figura de una sola dimensión desde 0 para llegar a 2? Pues solamente dos saltos, ¿no? Pues es uno, Tengo que dos. dar 2 saltos, ¿verdad? Ya sea si me voy al lado de la derecha, si me voy al lado de la izquierda, son los mismos saltos, ¿sí? Si me quiero comunicar con uno, es solamente un salto, y si me quiero comunicar con 3, es un solo salto. Sí, Ujú. ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué pasa ahora cuando tienes 2 dimensiones. Cuando tienes 2 dimensiones, si te quieres comunicar, por ejemplo, de 0 a 1, ves que es un solo salto, ¿no? De Sí, 0 a 2 es un solo salto. De 0 a 3 tendrían que ser por lo menos 2 saltos, ¿no? sí, por lo menos. ¿Sí? Digamos que ahí a lo mejor hubo una pequeña mejora, tal vez quedamos tablas, no sé. Si esto lo seguimos escalando, digo, no sé, no se me ocurre cómo quedaría esto en estos mismos 4 nodos en 3 dimensiones, ¿sí? Pero lo que, digamos, a grosso modo podemos decir que cada vez que yo agrego una dimensión, si te fijas, los nodos están más conectados, ¿sí? ¿Sí lo ves? Sí, pues es más fácil comunicarse unos entre otros, ¿no? Y es lo que se decía en Exactamente. la presentación, que si por ejemplo llega a fallar un camino, pues nada más lo único que se hace es, o sea, se va a hacer a lo mejor un poquito más tardado, pero la información va a llegar de todas formas. ¿Ok? Pero, digamos, ese es en el caso de falla, pero imaginemos que todo está funcionando bien. Entre más dimensiones yo agregue, ve que es muy probable que yo tenga una conexión directa entre los nodos, que no tengo que saltar 2 o 3 veces, sino tengo una conexión directa. Dicho de otra manera, la distancia entre nodos se acorta, ¿sí? Ok, ok. El más bien sería más, bueno, como lo entiendo yo, es el número de saltos como que disminuye, ¿no? Mientras más dimensiones se Exactamente. tenga, el número de saltos disminuye. Esa es la distancia, ¿verdad? La distancia medida en número de saltos, ¿sí? Sí, sí. Ricardo. Ok. Ahora sí, regrésate a tu gráfica esa que donde no entendíamos el TH. Entonces, si te fijas, aquí lo que estamos viendo es que estamos aumentando el número de dimensiones. Y fíjate que cuando llegamos a 6, ¿sí? Pues prácticamente es donde estamos ya totalmente conectados y ya a partir de ahí, ¿sí? Aunque aumente yo el número de dimensiones, la latencia del header o del encabezado o del número de saltos no cambia, ¿sí? Pues viéndolo de esta forma, como lo vimos en el ejemplo anterior, es, si se fijan, bueno, por así decirlo, en la dimensión uno o 2 hay más latencia porque se necesitan más saltos para llegar a, pues, al destino, Así es, ¿no? Mientras, así es. como usted lo mencionó, mientras más va aumentando las dimensiones, menos saltos se va a ocupar para llegar al destino. O sea, supongo que por eso ya a Porque partir de las estamos, 6 se mantiene constante. ¿no? Porque estamos más conectados, ¿verdad? Exactamente. Sí. De aquí, fíjate que, bueno, esto hay una teoría relativamente nueva que se llama la teoría perdón, le llaman la ciencia de redes, ¿sí? O el network science. Es incluso la gente de física está estudiando mucho esta parte y se preguntan justamente por qué las redes tienen ciertas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, esta propiedad, que entre más dimensiones agregue o más conectado esté mi grafo, en este caso, más conexiones tengan mis nodos en una red, ¿sí?
disminuye esto, ¿verdad? ¿Sí? Y lo analizan desde el punto de vista incluso estadístico, algorítmico y demás, ¿no? Aquí lo que nosotros no nos vamos a meter ahorita en ese mundo, pero sí los quiero decir que estamos ligados con ese otro mundo, ¿sí? Y efectivamente aquí lo que nos interesa es la parte práctica, ¿verdad? Que efectivamente hay un número de dimensiones, o sea, si yo aumento el número de dimensiones, está más conectado, reduzco latencia, pero ¿qué pierdo? Si yo tengo más conexiones, ¿qué pierdo, Ricardo? ¿Qué crees tú que puedo perder? ¿O qué me va a costar tener más conexiones? Pues lo del tiempo, ¿no, profe? A lo mejor la red, mientras más dimensiones, se vuelve a lo mejor un poquito más lenta, ¿no? ¿Por qué dices eso? Por lo que se mencionaba al principio, de que decía que la latencia aumenta conforme las dimensiones crecen. Mientras más dimensiones, a lo mejor el camino es más directo, pero se vuelve un poco más lenta la red como tal. Pero no me queda muy claro el por qué se hace más lenta. Mm, mm, ah, de un momentito. Ujú. Ya, no es por la latencia de serialización, profe, que como se dice, todo el mensaje se divide por todos los canales y eso lo hace a lo mejor un poquito más lenta. A ver, ahí hay una cosa que no me alcanza, mm, o no me queda muy claro. No sé si me puedes explicar todavía más esa latencia de serialización, cómo la calculo, ¿sí? O por qué dices que entre más crece la red, eso también aumenta. O sea, está aquí en la gráfica, pero no me queda muy claro. No sé si de lo que revisaste lo puedas explicar un poquito más. Pues, bueno, tomando de, ¿cómo se llama? De base esta figura, es lo que se decía, que si se fijan en lo que es dos palabras en el mensaje, la latencia de serialización se mantiene pues casi como una línea recta. Mientras más crece, pues más va creciendo esa latencia de serialización. ¿Por qué? Porque tienen que dividir el mensaje, digamos, si nada más caben dos palabras, no sé, en el canal, lo que se hace, pues aquí pasa como si nada, pero aquí tendría que dividirse ese 16 en diferentes canales para poder transmitirlo todo al mismo tiempo. Pero ahí lo que me estás diciendo es que conforme aumenta el tamaño de paquete, obvio que el tiempo de serialización y la latencia va a aumentar. Pero imaginemos, o sea, porque si te digas en la gráfica anterior, yo esperaría que el paquete no cambie de tamaño, ¿sí? ¿Por qué aumenta la serialización? ¿O por qué debería aumentar el tamaño del paquete? Eso es lo que no me queda muy claro. No, entonces no sabría decirle, profe, la verdad. Ok. ¿No se puede regresar a la gráfica? Ok. Sí, es que bueno, una parte, y hay que tener cuidado cuando presentamos estas gráficas, nos falta el contexto de esta gráfica, ¿no? Eh, no sé si recuerdes y por eso, bueno, yo estoy viendo aquí el libro, ¿no? Eh, el libro es justamente la figura 5.4 y que dice que es la latencia en contra o versus la dimensión, ¿sí? Dice para una red de 4096 nodos, ¿sí? Eso, los nodos son fijos y lo único que vamos cambiando son las dimensiones, ¿sí? De esta parte. Pero lo que se está ajustando, y es algo que nos faltó por ahí, es que la latencia de serialización está o depende de la fórmula, la 5.9, ¿sí? Que esa aumentada 5.9 viene quedado en términos de
de las N minúsculas y de la N mayúscula, ¿sí? Es decir, estamos ajustando, por así decirlo, el ancho del canal, ¿sí? Cosa que si yo veo esta gráfica, pues no me dice que se esté cambiando el ancho del canal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Aquí, aparte de mover la dimensión, cambiamos el ancho del canal, ¿sí? Y eso justamente le pega directamente al tiempo de serialización. ¿Qué está sucediendo cuando cambio el ancho del canal? Lo estoy haciendo canales más angostos, ¿sí? Entonces, si tengo canales más angostos, ¿sí? Eh, imagínate, es como si yo te dijera, a ver, vamos a vaciar, ¿sí? Una alberca, ¿verdad? Y te doy una cubetita, ¿no? O sea, de 5 litros, ¿verdad? Y a ver cuántas vueltas das, ¿no? Para vaciar la alberca, ¿no? O te digo, no, ¿sabes qué? Pues llena este tinaco y el tinaco lo vamos a sacar, ¿no? Entonces es más fácil con un tinaco que con una cubeta, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es de que conforme aumentas las dimensiones, digamos que en lugar de ser una alberca pequeña, la vas cambiando la forma, pero te voy cambiando también el tamaño de la cubeta, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso no se ve reflejado aquí en esta gráfica, ¿verdad? Tendríamos que haberlo mencionado, ¿sí? Para poder entender el por qué sube la latencia de serialización. Porque si no, no se entiende el por qué subiría, ¿verdad? Si yo tengo los canales son del mismo ancho, ¿sí? Si los canales son del mismo ancho y yo aumento el número de dimensiones, yo esperaría todo lo contrario, que el tiempo de serialización se mantuviera constante y el tiempo de salto se disminuyera, entonces la latencia disminuyera, ¿verdad? Pero aquí te digo, esa parte no, que está en el libro no está comentada aquí, ¿verdad? Entonces nada más tener cuidado porque aquí esta figura quedaría un poquito fuera de contexto, ¿verdad? O para entenderla no tendríamos todos los elementos para entender el por qué sucede lo que me están planteando aquí. ¿Sí, Ricardo? Ok, profe, ok. ¿Sí? Entonces eso está sucediendo. Estamos ajustándonos se está moviendo la dimensión de la red, pero los canales se están haciendo más estrechos. De hecho, no sé si pudieras o tengas por ahí a la mano el libro y checar para que lo vean tus compañeros, lo que sería la ecuación 5.9 que está en la página 95. Déjelo hablar rápido, no me tardo. ¿Ok? Para que vean justamente que es una relación entre la n minúscula y la n mayúscula, donde recordar que la n minúscula, si mal no recuerdo, es el número de dimensiones, ¿sí? Y la n mayúscula es el número de nodos. Si es aquí, no. Sí, es esta. Sí, la 95. Ahí está, la 5.9, ya la acabas de pasar. Esa, si te digas, es el 1 entre F, el valor máximo de 4N minúscula por L. Y si te fijas otra vez ahí, el WN también se ajusta. El WN es, si habíamos quedado que era el número de canales por nodo, ¿sí? O el número de bits que pueden entrar y salir por nodo. Y el WS era el número perdón, el N es el número de canales por nodo y el WS es el número del ancho del canal, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces vean que, que si crece N, ¿sí? Donde N es el número de nodos, ¿sí? Cosa que aquí no está sucediendo, ¿sí? Se va a aumentar la latencia. Lo que sí está sucediendo es que N minúscula es la parte de la latencia, ¿verdad? Perdón, la parte de las dimensiones. Entonces, si yo aumento el número de dimensiones, y vean que como es el valor máximo, pues va a llegar un momento donde la parte de la izquierda, que es 4NL sobre WN, se va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Y lo que estamos haciendo es justamente haciendo, digamos, el canal más angosto, más angosto, más angosto, ¿no? Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? Cada vez que aumentamos una dimensión, esa n cambia de valor. Por lo tanto, se va haciendo o va creciendo, ¿verdad?
Y si crece, pues crece el tiempo de serialización. ¿Sí? Incluso ahí lo dice, ¿no? Si tú lees el párrafo, dice, la latencia de una red Torus depende muy fuertemente de las dimensiones. Dice, en extremos bajos de dimensión, la latencia se domina por el salto o el conteo de saltos, y en el extremo de dimensiones altas, la latencia de serialización domina debido, ¿sí?, a la estrechez del canal, que es W, ¿sí? Y dice, la latencia óptima típicamente ocurre en dimensiones intermedias, ¿verdad? Sí. Y de hecho, otra de las cosas que a lo mejor no se ha dicho, no sé si puedes poner ya tu presentación, que realmente crecer las dimensiones, imagínense, o no sé si alguien se puede imaginar, puedes poner la de esa. Sí, por ejemplo, ahí se ven de una dimensión, si fijan, es más como un anillo, ¿no? De 2 dimensiones se conoce como el torus, ¿sí? De 3 dimensiones se conoce como un hipercubo, ¿sí? Y entonces, porque estamos justamente en 3 dimensiones, se forma como un cubito. Pero imagínense, o no sé si pueden imaginarse, en 4 dimensiones. Ahora, 5 dimensiones, 6 dimensiones. Se digan ya, la construcción geométrica de esa red ya también nos da algunos retos importantes, ¿no? A ver, simplemente eso, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo voy a acomodar mis tarjetas? ¿Cómo voy a acomodar mis chips para generar ese mentado, digamos, torus de 6 dimensiones, ¿no? Y la otra, vean que voy a tener muchos cables de interconexión. Y recordar que, bueno, para tener los cables, pues tienen que ir en una tarjeta y tienen que ir en diferentes partes de la tarjeta y no se tienen que atravesar, etcétera, ¿no? Tienen que estar bien aislados. Entonces eso me va complicando el diseño. Sí, tal vez ocupo un PCB de varias capas, ¿sí? ¿Cuántas? A lo mejor ya ocupo 6, 7 o 12 capas, ¿sí? Lo cual hace más caro también el PCB, ¿sí? Y hace más complicado la colocación de los chips. Y todo esto se va complicando, ¿no? Entonces llega un momento donde ustedes van a ver que en la práctica, pues no van, bueno, yo no he visto incluso en cuestiones comerciales torus eh, más allá de 3 dimensiones, ¿sí? Normalmente, ahorita vamos a la parte de 3 dimensiones, si no he visto de 4 implementadas, tal vez ya haya, pero yo en lo que he leído no he visto. Lo que sí son bastante comunes son las de 2 dimensiones. Esas sí son bastante comunes, ¿sí? Entonces, bueno, aunque digamos teóricamente es posible, tenemos restricciones prácticas al momento ya de construir en nuestras redes que tal vez hagan que yo evite, digamos, dimensiones muy altas, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto también la parte que comenta aquí el libro de ir a una latencia de serialización muy alta, pues probablemente no va a ocurrir y lo que me va a estar limitando es simplemente la latencia de saltos, ¿no? Ok. ¿Sí queda claro? Sí, de hecho creo que en el libro venía un ejemplo de 3 dimensiones. Según yo, sí es más o menos así. Sí, sí, el cubito, exactamente. Y como se lo menciona, la de 4 no, ya no se menciona, o sea, ya no se ve. Ajá. Sí, incluso, bueno, más adelante se ven algunas maneras de cómo, o más atrás, ¿no? Mm, Incluso cómo darle la vuelta, ¿no? En la figura 100, perdón, en la página 100, ahí donde se construyen. Vean que para que no se crucen, pues los podemos poner alineados, pero medios volteados. Y a final de cuentas, si se digan, esta es de 2 dimensiones, pero está acomodada en una sola dimensión, ¿sí? O sea, físicamente cuando se construye la tarjeta se pone en una sola dimensión, pero lógicamente, o digamos, la estructura que se forma está en 2 dimensiones, ¿verdad? Sí. sí, Ok. sí, sí, profe.
¿Qué más estaba por aquí que faltó? Ah, ok. Hay una cosa que no mencionaste que es importante porque la vamos a tocar más adelante cuando hablemos la parte de ruteo, que es, me gustaría que explicaras tal vez un poquito más la parte de diversidad de caminos, ¿sí? O el path diversity, ¿sí? Em, y cómo calculamos, digamos, esa diversidad de caminos, por ejemplo, para diferentes dimensiones. Por ejemplo, no sé si pudiéramos, o lo pudieras explicar a lo mejor, empezando con un anillo, después con un torus, así de 2 dimensiones pequeñito, ¿sí? Para ver cómo se va aumentando la diversidad de caminos que tenemos. Si quieres, con el dibujito que hicimos en el Paint, yo creo que ahí más o menos se ve claro cómo se aumenta justamente esta diversidad de caminos, ¿no? Pues pues así a grandes rasgos serían, por ejemplo, como usted lo dijo, si aquí en este ejemplo quisiéramos pasar del 0 al 2, pues hay dos tipos de caminos posibles, que sería uno, el primero sería pasando por estos dos y el segundo sería pasando por estos dos, o sea, uno inverso, porque recordemos que los caminos son bidireccionales, se puede ir para acá y Ujú. para acá, no pasa nada. Y por ejemplo, aquí el camino aumenta porque como usted ya lo mencionó, por ejemplo, al uno es este camino, es este camino, es este camino y, o sea, ya son tres caminos. De aquí pasar dos, ya tenemos tres. Y así sucesivamente, mientras más dimensiones, pues más crece pues, los caminos que podemos recorrer. Ok, muy bien. Entonces, si se fijan, por ejemplo, analizando para el cero, ¿no? El cero realmente tiene dos opciones, ¿no? Para llegar a cualquier otro nodo. O se va a la izquierda o se va a la derecha. Entonces, se digan, tenemos dos dos caminos posibles, ¿no? Pero si analizamos el cero en la parte de 2 dimensiones, vean que ahora el cero tiene 4 caminos posibles, ¿verdad? Por lo menos de salida. Y en cada nodo vamos a ver que tenemos otros caminos, ¿no? Por ejemplo, el cero puede salir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Pero una vez que llega al siguiente nodo, por ejemplo, si llega ya al uno, otra vez tiene otros 4 caminos para elegir, ¿verdad? Y si llega al 3, otra vez tiene otros 4 caminos para elegir. Y si llega al 2, otra vez tiene otros 4 caminos para elegir. ¿Sí? Esa es justamente la parte de diversidad de caminos. Vean que entre más conexiones tenga un nodo, ¿sí? Eso se conoce en el término de la teoría de grafos como el grado de conexión de un nodo. ¿Sí? Es decir, cuántas conexiones tiene. En este caso, si te digas, de una dimensión se dice que es de grado 2, porque tenemos dos conexiones, una a la izquierda y otra a la derecha. Y en el torus tenemos, o cada nodo tiene un grado de conexión 4, porque tenemos 4 conexiones posibles, ¿no? Y bueno, esto va a ser interesante porque si se digan, realmente tú puedes decir, bueno, ¿cuántos caminos hay para llegar del 0 al 3? ¿Sí? Entonces, en el caso del de la derecha, es decir, de una sola dimensión, pues prácticamente son dos. Pero en el caso de la izquierda, ¿cuántos caminos ustedes alcanzan a visualizar? Pues no sé si es con fórmula, ¿no? De lo de, como usted ya lo mencionó, tenemos cuatro posibles, entonces sería 4 a la 2. Pues son 16 caminos posibles, ¿no? Para llegar al 3. A grosso modo, ¿no? Ujú. Eh, o sea, creo que tenemos que hacer un análisis combinatorio todavía más profundo, pero me quedo pues con esta primera aproximación, o sea, para decir que si se fijan, conforme aumente el número de dimensiones, ¿sí? La diversidad de caminos va a aumentar de manera exponencial, ¿sí? Y esa es la parte interesante, ¿verdad?
A lo mejor ahorita no le dan mucho peso, pero imagínense, porque más adelante lo vamos a tener que hacer, hay que tomar una decisión de qué ruta tomar. Si yo quiero comunicarme del 0 al 3, ¿cuál sería la ruta que voy a tomar? ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues no hay mucho que hacer cuando es una sola dimensión, o voy a la izquierda o voy a la derecha, ¿no? Pero en este otro caso, vean que ya tengo muchísimas rutas posibles, ¿sí? Entonces, otra vez, eh, ¿cuál sería la mejor ruta? Y cuál sería el criterio de optimización, es decir, ¿qué quiero minimizar? El número de saltos, la energía, el tráfico que se genera, qué sé yo, ¿sí? Que es otro de los problemas que incluso comentábamos en clases pasadas que podemos tener, ¿verdad? Y el espacio de búsqueda del algoritmo crece con el número de dimensiones y crece bastante, ¿no? Y no es lo mismo, imagínate, tú mismo lo acabas de decir, bueno, tener que sea el número de nodos, ¿sí? Elevado al cuadrado o elevado al número de dimensiones, pues ya me mete en problemas, ¿no? Porque si aumento las dimensiones, eso crece de manera exponencial, ¿no? ¿Sí? Ok, más adelante vamos a ver cuando veamos la parte de ruteo que sí, puede haber una infinidad de caminos, pero bueno, siempre recordar que todo esto eh, o, o esto nació no en la parte de redes, o sea, las redes en chip o los primeros que hicieron redes en chip no eran expertos en redes, eran expertos en diseño. Entonces, ellos no se complicaron la existencia, ¿sí? Tomaron, digamos, pasitos de bebés y dijeron, ok, vamos tomando la decisión, una decisión práctica y sencilla, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que existen ruteos que le llaman ordenados por dimensión, ¿sí? O dimension orderer. Es decir, primero se mueven en una dirección, o perdón, en una dimensión, por ejemplo en X, y luego se mueven en la dirección Y, ¿sí? Entonces, primero llegan hasta, por así decirlo, a la coordenada X que necesitan y luego a la Y, o viceversa, primero se mueven en Y y luego en X, ¿sí? Entonces, si se fijan así, sí hay mucho más caminos que puedes tú seguir, claro que sí, pero ellos decidieron así, ¿para qué? Para simplificarnos la parte del cálculo de la red, perdón, el cálculo de la ruta, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, quería comentarlo porque sí es importante o va a tener implicaciones más adelante, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el caso de estudio. Me gustaría, no sé si puedes poner otra vez el dibujito del caso de estudio, que es interesante, ¿no? O sea, no sé si dijiste, mm, a ver, déjame ver si viene aquí en el año. ¿No viene el año cuando se hizo esa máquina J? Nada más venía el año, que era en 1991, según yo. Ujú. Estamos hablando pues ya prácticamente de 30 años, ¿no? ¿Sí? Entonces hace 30 años pues vean que se construyó esta máquina, dice que son 1024 nodos de procesamiento, o sea, 1024 procesadores conectados ahí. Hace 30 años ya se podían conectar 1024 procesadores. Ojo, estos no son en un solo chip, ¿sí? Si lo que ustedes pueden ver ahí es que eran varios chips, varias tarjetas, ¿sí? Incluso dicen ahí varios chasis, ¿verdad? O sea, ya tenían cajitas que conectaban ahí en un chasis todavía más grande, ¿sí? Para hacer la interconexión de estos procesadores. Recordar que esta es una máquina, es la del MIT, recuérdame. Sí, ¿verdad? Sí, es del MIT. Sí. El MIT pues casi siempre lleva la delantera de la tecnología, ¿verdad? Entonces, en el 91 justamente, y junto con Intel, andaban ya generando cómo pudieran en un futuro construir máquinas de múltiples procesadores y cómo las iban a interconectar, ¿no? Entonces, este caso de estudio es interesante por eso, ¿verdad? De que lograron justamente en ese año construir con la tecnología de ese tiempo, ¿sí? Una máquina
que hacía eso, ¿verdad? Vean que ahorita ya, yo les digo, pues ya hay un chip que tiene 1094 procesadores, ya está y está en un chip más o menos de 5 centímetros por 5 centímetros. Compárenlo con eso que tenían ahí, ¿sí? Y se los digo porque, bueno, creo que, no tengo la tarjeta aquí, pero es una tarjetita tipo Raspberry que ya viene incluso ahí, ¿no? Todo eso, lo que tienen ellos ahí, ya lo podemos tener en una tarjeta tipo Raspberry, ¿no? Con una diferencia, obvio, de 30 años, ¿no? Pero a lo que voy es de que los problemas eran los mismos, ¿verdad? El cómo interconectar, el cómo diseñar justamente esta red, ¿sí? Y bueno, tomaron algunas decisiones de diseño, de utilizar cierto tipo de cable, cierto tipo de PCBs. Acá con nosotros, la parte del diseño, de definir cableado y todo eso, nosotros ahorita no nos vamos a meter en esa parte, normalmente se lo dejaríamos al ingeniero de diseño. Nosotros lo que nos vamos a enfocar es en la parte de la arquitectura, ¿sí? Cuando mucho llegaremos a la descripción en Verilog, pero ya la parte, digamos, de en un chip, cómo van las líneas conectadas y eso lo dejamos a un experto que se le conoce como el ingeniero de diseño físico, ¿sí? Así se conoce, ¿no? El Physical Design Engineer, ¿sí? Que es el que diseña justamente la planeación, o sea, hace la planeación de la conexión de los cables dentro de un chip, ¿sí? Ok, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Creo que no se conectó Juan Antonio. ¿Alguien sabe algo de él? Si va a seguir con la clase o no. Digo, vi que se conectó hace como 2 semanas o una semana, ¿sí? Pero ya no se ha vuelto a conectar. Entonces no sé si él vaya a continuar. Digo, porque no lo he visto, probablemente no, pero lo que pasa es como le teníamos también asignado a él tenía que presentarnos el día de hoy, que era el capítulo 6. El capítulo 6 habla de redes sin bloqueo, que era justamente ahí vamos a ver un poquito de del crossbar, ¿sí? Que incluso esto empataba con la presentación del día anterior, creo que la presentación de Emanuel, ¿sí? Tiene mucho que ver con las redes Butterfly. Ok, vamos a dejarlo ahorita en veremos, digamos, esperemos para darle oportunidad. Yo voy a tratar de comunicarme con él para ver si va a seguir con la clase o no. Te agradezco mucho, Ricardo, ¿sí? Tu presentación. Y bueno, hasta ahorita, bueno, a mí me hubiera gustado por lo menos avanzar hasta el capítulo 7, bueno, o por lo menos, sí, se hizo, incluso tal vez hasta el 8, ¿sí? Que sería la siguiente clase, para aterrizar estos conceptos ya en el OVNET. Si se digan en la parte de OVNET, ya lo que podemos empezar a hacer es justamente esta parte de conexiones o topologías que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haríamos una red Butterfly en OVNET, ¿no? O cómo haríamos una red Torus en OVNET. O cómo haríamos una red, digamos, sin bloqueo, non-blocking en OVNET. Y cómo haríamos la parte de slicing and dicing en OVNET, ¿no? O cómo, digamos, modelaríamos esa parte en OVNET. Eh, y bueno, como la parte de OVNET, a final de cuentas tendríamos que definir por dónde o qué camino va a seguirlo un paquete, ¿sí? Pues por eso también ver la parte o por lo menos la parte básica de ruteo, ¿sí? Para tomar algunas decisiones y ver cómo se modelaría eso también en Omlet a nivel mensaje o a nivel paquete. Ahorita sin meternos en la parte de control de flujo, ni
algún otro mecanismo más complejo, ¿no? Ni siquiera ver la parte de arbitraje ni nada, ¿sí? Eh, entonces, bueno, sí me gustaría ahorita terminar la sesión y la dejamos pues pendiente para cuando veamos estos otros temas, para ya, digamos, empatar todo esto ya en el modelado de Omni, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, profe, muchas gracias por la retroalimentación. No, muy bien, Ricardo, buen trabajo. ¿Todo bien? Bien, si no hay nada más, cerramos nuestra sesión por el día de hoy. Voy a dejar de grabar.